Tenemos nuevas y buenas noticias para todos los que sufren hemorroides, porque hay novedosos tratamientos que bien le pueden ayudar a solventar este problema. Así que está con nosotros el doctor Hernando Valverde. Doctor, siempre es un placer tenerlo en nuestra casa. Gracias, buenos días. Gracias, buen día. Bueno, ¿cuáles son, verdad? Pero bueno, primero que todo, el manejo y el cuidado de las hemorroides, de ese padecimiento que además es muy común en nuestra población, ¿varían si es interna o externa? Esa es de las mejores preguntas, porque muy típicamente la gente nos comenta que tiene problemas de hemorroides. El normal problema es que muchas veces la gente se autodiagnostica la hemorroide. Y si yo tengo hemorroides o porque me pica o porque me duele, típicamente. Claro. No siempre pican o duelen, pueden ser algunos otros problemas. Las hemorroides típicamente lo que hacen es que sangran. ¿Okay? Y están las internas y las externas. Las externas son las que podrían provocar un poquito de más problemas de dolor. Sin embargo, solo 1 de cada 10 casos de hemorroides son externas. Principalmente son problemas internos. Entonces, el principal problema que tienen es sangrado. No es tanto que me pican o me duelen o que me toco algo ahí. Okay. Entonces, sí hay diferencia en el tratamiento y en cómo es que se han presentado unas o las otras. Ok, vamos a ver una imagen. Ahí tenemos, que ya nos la van a poner. Yo creo que aquí la tenemos, doctor. En la hemorroide interna y la externa. Así es como se aprecia. Más o menos sí, y de hecho ahí únicamente está presentándose una. Típicamente, solo una pelotita. Exacto, típicamente hay 7 paquetes venosos que están ahí. La hemorroide, para darnos una idea, es como si fuera una varice en las venas que drenan la sangre que llega al ano y el recto. Entonces por eso es que se dilatan. El efecto que ves de dilatación de varices en las piernas es algo similar a lo que sucede con las hemorroides. Son venas que están dilatadas, las venas hemorroidales. Entonces, típicamente hay 7 paquetes venosos. Usualmente no solo es una, o son 2, o 3, o 4, o a veces hasta 5 paquetes. Entonces aquello se ve como una gran protrusión de tejido que va saliendo, o cuando están afuera, cuando duelen es porque se formó un coágulo, que es lo que decimos que se ha trombosado. Esas sí duelen, pero duelen por 48 a 72 horas, a menos que se drene el coágulo o que este se vaya reabsorbiendo lentamente. Solito. Y eso uno lo puede tocar, obviamente, claro, ¿verdad? Entonces ahí donde la gente se toca, que una pelotita, alguna gente lo refiere como si tuvieran una uvita en esa zona, porque hasta esa coloración obtiene. Tiene esa coloración como morada en esa zona y es muy sensible, muy dolorosa. Claro, varía los umbrales para el dolor de cada persona. Claro. Hay personas que no aguantan absolutamente nada y otras personas que se tocan la pelotita y no les está dando ningún tipo de problema. Ahora vamos a empezar a desgranar los tratamientos. ¿En qué momento, por ejemplo, las cremas pudieran ser un alivio y realmente positivas? Claro, muchas veces cuando se presentan problemas de hemorroides externas que las tocamos y nos están molestando, la crema puede aliviar. Sin embargo, cuando es interna, la crema no está haciendo ninguna función. Y es muy frecuente que entonces la gente diga, vaya a la farmacia y diga, tengo hemorroides, deme algo para hemorroides. Sí. Y le dan de todo el mercado una gran opción de cremas que existen. Y muchas veces el paciente dice, doctor, es que no sentí que me hizo algo o progresivamente sentí que me alivió, pero es porque tal vez el proceso normal del paquete hemorroidal que se trombosó se va a ir reabsorbiendo. Pero no tenía nada que ver con la crema, No tenía nada digamos. que ver con la crema en ese momento. O sea, básicamente sirve para las externas. Para las externas principalmente. Ok, ¿y qué tan seguido se aplica una crema? Depende del tipo de medicamento, pero algunas veces son cada 6 horas o cada 8 horas, dependiendo la característica. Algunas cremas lo que hacen es desinflamar. Sí. Algunas cremas lo que tienen es como esteroide, que lo que quita es la sensación de comezón o molestia. Y hay algunas otras que inclusive lo que hacen es deshacer el coágulo. Es como un tipo de parina para que se vaya deshaciendo. O sea, cada crema es totalmente diferente. Totalmente Tampoco diferente. es que podamos ir y decir, esta crema me la compro y me va a servir. Los componentes de cada crema varían. Algunas inclusive, principalmente lo que tiene es lidocaína, que es como un anestésico. Sí, claro. Para que quite la sensación de molestia. Entonces el paciente siente que le alivió, pero no es porque le esté aliviando el problema del hemorroide. Ok. Ahora, usted decía que evidentemente si la hemorroide está adentro, obviamente la crema la estoy poniendo de manera externa. Entonces pudiéramos pensar que en este caso sí los supositorios pudieran funcionar. Exactamente. Entonces los supositorios sí son claramente para algún problema propiamente en el ano o hacia la parte final del recto. Entonces para las hemorroides internas, algunos supositorios sí nos pueden funcionar. Cosa importante ahora que estamos hablando de supositorios en ese caso. Sí. Han visto que todos los supositorios son más o menos tienen la forma como de una balita. Sí, sí. Entonces típicamente donde esté el ano la gente trata de introducir como la punta de la balita. Ajá. Eso es muy frecuente. Y las mamás cuando están poniendo los supositorios... Sí, exacto, los de glicerina y todos aquellos. Y es aquella sí. lucha porque se le deshace y pelean. Ajá. Eso es porque por reflejo el ano siempre va a tener una pequeña contracción. A expulsar. A expulsarlo. Claro. Es por esa razón que el supositorio se introduce con la parte plana hacia el ano. Es al revés. Es al revés, para que cuando exista esa contracción,
lo que hace es que lo introduce. Eso sí que es importante, porque los que no han sido mamá o papá, ¿verdad? Entonces, por la parte... la que plana, no tiene punta, la plana, la que va hacia el ano. Es por donde habría que introducir entonces Correcto. el supositorio. Porque cuando viene el reflejo, estímulo normal del ano a cerrarse, lo que va a hacer es meterlo más. Sí, claro, claro. En cambio, si lo pones al revés, lo que estás como sacándolo. Sí, sí, qué curioso, ¿verdad? Pero bueno, ahí está. Ahora, si yo estoy poniéndome supositorios, ¿podría eventualmente usar supositorios y también crema? Sí, pueden estar los dos problemas pueden estar juntos. Además de que muchas veces que tenemos problemas de enfermedad hemorroidal, suele asociarse a algún grado de estreñimiento, puede haber algún tipo de lesión que produjo una pequeña ruptura en el ano y hay dolor. Ahí es donde muchas veces la gente piensa que tiene problemas de enfermedad hemorroidal porque me duele, pero es porque asoció una pequeña fisura anal por el trauma. Entonces lo que le está doliendo no es el hemorroide, lo que típicamente sangra es el hemorroide, pero lo que le duele es la fisura. Ahí es donde la crema externa que tiene lidocaína, que es este anestésico que te digo, claro, sí le puede aliviar. Por eso es que siente que le alivia el hemorroide, que no es una hemorroide en ese momento. Entonces no hay que autodiagnosticarse. Pero ¿qué sucede? Si vos tenés piedras en la vesícula, todos los compañeros del set saben, tu familia sabe, todo el mundo sabe, tu mamá sabe. Si tenés un problemita de tiroides, todo el mundo sabe. Pero si tienes un problema de hemorroides o algún problema anal, eso no lo conversas con nadie. Da pena, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo más fácil? Yo creo que tengo hemorroides porque me duele o porque tengo algún problema rectal. Voy a la farmacia y hasta calladito digo, deme algo para las hemorroides. Yo me hice el diagnóstico, ¿verdad? Sí, y entonces la persona que te atiende en la farmacia le da algo para las hemorroides, aunque tal vez no sea ese problema. Ahora, ¿hasta qué punto, digamos, los supositorios o las cremas pudieran realmente solventar el problema de mis hemorroides? ¿O tengo que ir mucho más allá, doctor? No, inicialmente pueden ayudar muchísimo y de hecho esa es la primera línea de tratamiento. El primer paso. Ahora, para ayudar, sin embargo, esto es el 20-30%. El 70-80% del problema es una serie de hábitos malos que tenemos de pasar mucho rato sentado en el inodoro, chateando. El estar en esa posición produce mucha presión sobre el ano recto y hace que se dilaten las venas hemorroidales y eso puede favorecer que tengamos problemas de hemorroides. Entonces es un mal hábito. O sea, no es bueno que se queden sentados los caballeros leyendo el periódico en el inodoro. Yo antes hacía ese chiste, pero ya no hace efecto. Entonces ahora tengo que decir lo que es con el celular. Bueno, usted tiene razón, ya el periódico pasó de moda. Exactamente, pero bueno. Exactamente, es malo eso. Okay. Eso es un mal hábito. La otra cosa, las comidas muy condimentadas. Algunas de ellas pueden producir gastritis, pero eso no es el hecho aquí. Es que algunas de estas sustancias no se absorben. Eso que dicen del chile campana, que pica la entrada y repica la salida. Sale por ahí, sí. Muchas sustancias, como algunos embutidos, algunos condimentos, tienen ese mismo efecto, producen edema, hinchazón en el recto, porque vienen en las heces muchas de estas sustancias, producen esa hinchazón que retarda el drenaje venoso de las venas y hay dilatación y las venas hemorroidales pueden dar problemas. Bueno, siguen preguntando, me hace gracia, acabamos de comentar la gente que pasa en el inodoro, pero ¿qué pasa con la gente que pasa sentada durante muchas horas en una oficina, en un trabajo? ¿También esto tiene de alguna manera o es que hay que estar en un inodoro pujando o qué sé yo? Exacto, la posición del inodoro. Por ejemplo, un chofer. Sí, ellos normalmente no tienen este problema. Okay. Porque es por la posición en la que uno se encuentra. La posición normal para ir a defecar es a horcajadas, como lo hace cualquier mamífero. Sí, claro. Cualquier nosotros, como cuando usted le toca ir, como dice la gente en la zona rural, al cerco, ¿verdad? Sentado produce mucha presión en esa zona. Entonces, el orificio está provocando mucha presión en el inodoro, está produciendo mucha presión en el recto. El simple hecho de estar sentado en realidad no está asociado a que tenga más o menos hemorroides. Okay. Sí, problemas de estreñimiento, embarazo en el caso de las mujeres, personas que ya tienen la tendencia a tener laxitud, que los tejidos empiezan a disminuir o a caer, tienen más tendencia a tener enfermedad hemorroidal, no porque pase mucho rato sentado. Ok, ¿qué le pasa a una persona? ¿Qué tipo de tratamiento más bien recurre una persona en el caso de tener una crisis de hemorroides? Y quizá, ¿cuál es el momento de una verdadera crisis de hemorroides? Importantísimo eso. Crisis de hemorroides, si son externas, como te decía Patricia, suele doler. Entonces el paciente puede que tenga dolor y esa sea su crisis. Puede que esté o no asociada también a una fisura por estreñimiento porque se haya lastimado. Ahí es importante hacer el diagnóstico de si hay una fisura asociada al hemorroide o si solo es la hemorroide trombosada. Si el hemorroide no se ha trombosado, no tiene por qué doler. O la otra crisis, que es hemorroides internas, que lo típico es que sangre. El paciente que dice que ensucia con sangre el papel o gotea sangre en la taza. Esas son crisis importantes de hemorroides o que inclusive escuchan como un chorro y es un chorro de sangre que está cayendo.
típicamente indoloro. ¿Tanto Típicamente como un chorro, eso no duele. doctor? Es tantísimo. Hay gente que Wow. la tercera causa de sangrado digestivo bajo que provoca anemia son enfermedad hemorroidal. Hay gente que consulta porque tiene meses, por el Sí. asunto de no consultar por esto, si no es que años, teniendo episodios de sangrado. Entonces, claro, están con problemas de anemia. Claro, estoy sangrando de enfermedad hemorroidal. Ahora, ¿qué tan frecuente es tener hemorroides, por ejemplo, los adultos mayores? Es frecuente porque también son más sedentarios, ¿verdad? Claro. En común que cuando son más jóvenes. Es un buen punto lo que tocas de los adultos mayores. Del 100% de personas adultos mayores que tienen problemas de continencia, que el esfínter no funciona bien, de ese 100%, 98 es porque han tenido enfermedad hemorroidal durante su vida joven adulta y no fue tratada en forma adecuada. Wow, o sea, es ¿Qué casi quiero que decir? una consecuencia. Claro, ¿qué quiero decir? Con solo el 2% es porque son diabéticos, porque son hipertensos, porque tienen algún otro problema neurológico y demás. 98% digamos que esos problemas de continencia eran prevenibles, porque tenían enfermedad hemorroidal. Cuando las hemorroides se dilatan y empiezan a protruir, traccionan unas fibritas que las sostienen al músculo esfínter y vas Claro. perdiendo músculo. Como le digo yo a mis estudiantes y me decían mis maestros, donde fui a hacer especialidad en colon y recto, los esfínteres solo los hace Dios. No hay manera Lo de que yo pueda reconstruir. hacer para arreglar un esfínter que ha perdido músculo es poco o nada. Entonces es importante quitar lo que está provocando estrés en el esfínter, en este caso enfermedad hemorroidal. Ahora, pero le pueden volver los hemorroides en esa etapa de la vida o ya no es tan frecuente? Si la enfermedad tiene una evolución típica a seguir protruyendo y seguir dando problema, a menos que se corrija en sus periodos iniciales o que requiera una cirugía para quitar el problema de una vez por todas. Bien, tenemos una amiga que nos consulta desde casa y buena consulta. Ella está embarazada y está con hemorroides. ¿Cómo puede tratarlos? Problema muy frecuente, típico. ¿Es frecuente, doctor? Es sumamente frecuente porque, como te digo, el útero al ir creciendo comprime las venas que drenan la sangre que viene de las piernas, por eso es que se les hinchan, les dan varices en las piernas, y también la sangre que viene del recto. Entonces, la dilatación de las venas hemorroidales es sumamente frecuente durante el embarazo. Entonces, ¿qué sucede? Que ese útero está creciendo, está produciendo esa presión. En el caso de ella, puede estarse poniendo baños de asiento en algunas ocasiones, si es que es muy afuera que le está molestando. Tratar de tener una dieta muy rica en agua, Mucha agua. para evitar estreñimiento, tomar mucha agua, evitar los irritantes que hablamos, algún tipo de salsas, condimentos, frituras, embutidos, producen mucha irritación, produce más hinchazón y va a favorecer que tenga más problemas de hemorroides. Ahora, tal vez la mitad de ellas no vuelven a tener hemorroides una vez que pasa el embarazo, pero si la vena hemorroidal se dilató tantísimo, ya queda constantemente dilatada, O sea, sí hay que cuidarla. a pesar después del embarazo. Hay que cuidarla mucho para que no se vuelva a repetir. Correcto. Ahora, tenemos otra televidente que dice que ella tiene una pelotita como de 1 centímetro, una señora, pero desde hace añales. Y dice que a ella le decían que eso se iba a quitar solo y se iba a quitar solo, pero todavía tiene la pelotita ahí. Y se pregunta, ¿tengo que quitarla? ¿Qué hago? Buena pregunta y es sumamente frecuente. Entonces se toca en la pelotita y dice, doctor, es que tengo un hemorroide hace mucho tiempo. Exacto. Puede haber tenido alguna crisis de una enfermedad hemorroidal, lo que estamos hablando, una fisura y demás. La inflamación hace que la piel del ano se estire y hace como una pelotita. Una vez que pasa el proceso inflamatorio, queda como un pequeño pellejo en esa zona y las personas se lo siguen tocando durante mucho tiempo pensando que tienen el problema. Eso la llamamos plica cutánea y nosotros los proctólogos le llamamos que es una lesión centinela. ¿Por qué centinela? Porque si yo la veo, yo sé que usted tiene o tuvo algún problema, porque puede que ya no tenga el problema, pero la plica, esa pelotita ahí sigue estando. Sin embargo, es bueno que se consulte para ver si es una plica cutánea o si es algún otro problema. Ok. Ahora, doctor, ¿qué prácticas, qué hábitos tenemos nosotros en general que deberíamos de deberíamos erradicar para evitar las hemorroides? En realidad, para disminuir la posibilidad de tenerlas, porque las hemorroides las venas hemorroidales están ahí todo el tiempo, todas las tenemos. Todos El problema tenemos. es cuando empiezan a dar enfermedad por alguna razón. Una de las principales es el estreñimiento. Desafortunadamente tenemos una dieta muy rica en grasa y muy pobre en fibra y muy pobre todavía en agua. Sí. Entonces, si ingerimos más agua, si somos más activos, somos menos sedentarios, favorecemos que haya un movimiento intestinal mejor, haya menos estreñimiento por ese lado. Y por el otro lado, tratar de tener una dieta pobre o escasa en estos irritantes que hemos conversado en este rato, porque estos van a favorecer que haya más hinchazón en la mucosa. Y si hay esa hinchazón, las venas no pueden drenar fácilmente y se dilatan. Y viene ese problema. Las venas tienen una pared muscular que las va a hacer que se dilaten y se contraigan. Si se dilatan tantísimo, hay un punto de no regreso. Entonces ya no vuelven a recuperar su tono. Hay únicamente un solo medicamento en la medicina que realmente mejora el tono de las venas, que suelen dárselo a las pacientes que tienen varices en las piernas.
porque es para mejorar el tono venoso. Claro. Igualmente, como estamos hablando de varices en las venas hemorroidales, también funciona ahí. Es el único que realmente se ha visto que logra mejorar el tono de las venas, siempre y cuando estemos en el punto de retorno. Usted ha hablado varias veces de que si no lo manejamos bien en un primer cuadro, eventualmente va a seguir repitiéndose. ¿Hay manera de erradicar las hemorroides? Por completo es con una cirugía. ¿Y que no te vuelvan a repetir o eso no vuelvan a hay? repetir. La cirugía que se hace hoy en día se llama PPH, que en inglés es procedimiento para hemorroides prolapsadas. Usamos una engrapadora, quitamos los 360 grados de los paquetes hemorroidales internos, no vuelve a tener problemas de hemorroides internos. Algún día tal vez tendría, porque las venas que siguen drenando eso son las externas, pero no vuelve a tener hemorroides internos porque se quitan todas. Hace 20, 30, 40 años, lo que se quitaba era el paquete o los 2 o los 3 paquetes que estaban dando problema. Entonces, por supuesto, se quitaron los 2 que estaban dando problema. Eso no implica, si sigo con mis hábitos, que el día de mañana los otros paquetes que estaban ahí volvieran a dar problemas. Ok. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo? Porque nos escribe otra amiga que acaba de dar a luz o hace un tiempito, pero después del parto dice que a ella le quedó una protuberancia. ¿Esa protuberancia podría ser un hemorroide eventualmente? O una plica cutánea de lo que estábamos hablando. O lo que decía ahora. usted, como una que se formó pura piel. Se inflamó muchísimo, se estiró la piel, pasó lo que estaba provocando el problema, que en este caso no era un problema, es una bendición el embarazo, pero pasó el evento que estaba provocando esa dilatación y la piel quedó estirada, se toca como ese pellejito. Entonces es puramente estético, eso de per se no le va a dar un problema. Ok. ¿Qué pasa, por ejemplo? Hay otra televidente también que nos escribe y muy preocupada porque dice que hace como 4 meses tiene hemorroides internas y externas y que se ha estado aplicando crema y que no le ha hecho nada, no le ha ayudado en nada. Es importante que consulte con un especialista en proctología para hacer una anoscopía, para ver en qué condiciones están. ¿Cómo se llama el examen? Anoscopía. Es meter un pequeño aparatito, como un tubito, con luz, para ver la parte del ano. Lo que hacemos es ver los últimos 5 centímetros, para que es donde están los paquetes hemorroidales internos. Eso es lo que alcanzamos a ver para definir qué grado de enfermedad hemorroidal tiene, porque puede ser que ya pasó al punto que están tan dilatadas que lo que viene es el prolapso, que se tienden a salir, se salen del recto. Y eso habla de que ya son grado 3 y hasta grado 4, que son cuando el paciente ya no se los puede ni devolver. Después de defecar, algunas veces tienen con la mano que reintroducirse los paquetes hemorroidales porque se les han salido. ¿De verdad? Evidentemente estos casos ya son quirúrgicos, son de resolución quirúrgica. O sea, así como los racimos, se salen, claro, así como dicen. El grado 3 es que el paciente defeca, los paquetes venosos se salen junto con la mucosa y el paciente, una vez que se limpia, tiene que reintroducirlos manualmente. Híjole. Ahora, hay otra persona que nos escribe también y que nos pregunta que él tenía una pelotita que sangraba, pero dejó de sangrar. ¿Puede ser que se haya curado sola? O que no fuera, o que sí, o que no sé. Lo más frecuente que sucede en eso es que era un paquete venoso hemorroidal externo que se trombosó, se autodrenó, se rompió, botó sangre y después de eso no tiene ninguna otra cosa. Ya se curó. Sí, tiene que tener los cuidados de no estreñirse, no comer comidas irritantes y demás, y probablemente no le dé más problemas. Si le volviera a repetir, sería bueno que consulte para que le hagan una anoscopía. Ay, doctor, muchísimas gracias por toda esta explicación y sé que le va a servir a mucha gente porque sabemos que las hemorroides son muy comunes en nuestra población y hay que hablarlo. Hay que hablarlo y tratarlo de inmediato. Hay que quitarse la pena. Así es. Doctor, muchísimas gracias. Que tenga un feliz día. Igual. Compañero.